más a las personas que se dedicaban a la prostitución, o incluso menciona que en los artistas se daba este tipo de infecciones con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los mineros se asociaba más a la tuberculosis, y en el caso de los individuos que se dedicaban, por ejemplo, a la carnicería, se asoció más a la brucelosis y a la toxoplasmosis. Muy bien. Eh, bueno, ya después, precisamente al ir aumentando la densidad de la población, también aumentaron las patologías, como por ejemplo la sarna, el impétigo, las micosis cutáneas, la erisipela. Y esto, pues precisamente se cree que se dio, bueno, se dio porque los humanos pues estaban en un lugar más, vamos, más aglomerados, a lo mejor había cierto tipo de condiciones de hacinamiento, de promiscuidad, incluso hablan, ¿no? Entonces, como vemos, pues hay cierto tipo de factores también tecnológicos que dan pie a que se desarrollen otro tipo de enfermedades. Eh, También aquí surgió un problema muy grande, que fue el hecho de que había acumulación de basura en estas comunidades. Entonces, a lo mejor también al haber esta acumulación de basura, a lo mejor también carencia o deficiencia de drenaje que tuvieran estas poblaciones, dio pie también a que surgieran epidemias de microorganismos enteropatógenos. Entonces, eso también fue una situación pues importante, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Otra actividad muy importante que se realizó fue la inmigración y la emigración. Entonces, esta también dio pie a que hubieran nuevas exposiciones o exposiciones a nuevos patógenos. Por ejemplo, los exploradores en África, al introducirse a un nuevo medio, estar en contacto con nuevos microorganismos, dio pie a que se enfermaran, por ejemplo, o fueran víctimas de lo que conocemos como esquistos, esquist- esquistosomiasis, perdón. También se dio, por ejemplo, la fiebre amarilla. Un ejemplo también muy claro fue en el caso de los españoles, cuando pues, llegaron a América, introdujeron nuevas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades exantemáticas, viruela, sarampión, también, por ejemplo, fiebre amarilla, pero también ellos al ingresar a un nuevo medio estuvieron en contacto con nuevos patógenos, y estos mismos se lo llevaron, por ejemplo, a Europa. Se habla en el caso, por ejemplo, de la sífilis. Entonces, como vemos, esta gran variedad de microorganismos que existen precisamente en puntos específicos de ciertas regiones o del mundo, hay veces en las que no se tiene contacto o no se tiene existencia de este mismo patógeno en otro lugar. Y existe una teoría que trata de explicar esta gran variedad y, como vamos a decir, especies endémicas de ciertos lugares. Esta teoría se soporta o se ayuda de la teoría de la deriva continental. Como sabemos, se dice que hace muchísimo tiempo toda de los cuerpos de tierra del planeta estaban formando un solo continente que pues le llamaron Pangea. Entonces, sí existían en esta Pangea microorganismos, pero al haber un rompimiento de las placas y que empezaron a separarse, pues estos mismos microorganismos se separaron. Entonces, al separarse, pues estuvieron en latitudes diferentes, a lo mejor a temperaturas diferentes, y esto dio pie a que tuvieran caminos evolutivos diferentes, a pesar de que tuvieran algún tipo de ancestro en común. Una evidencia que se tiene de esto es que, por ejemplo, la leishmaniasis y la trypanosomiasis africana y americana se registra o se conoce que tienen un ancestro en común. Entonces, pues esa es como de la evidencia que se tiene para poder sustentar esto. Algo muy particular es que las infecciones, a pesar de que, por ejemplo, no sean endémicas o vayan a otro lugar donde no es conocido, o que se dé, por ejemplo, una pandemia como actualmente estamos, tiene la característica de que ninguna infección anteriormente conocida ha producido, o mejor dicho, ha puesto en peligro la existencia de la especie humana. Solamente, vamos, a o, ¿cómo decir? Mm, estas pandemias que se pueden generar o se pueden dar a partir de estos microorganismos,
no ponen en peligro a la especie humana como tal. Solamente ha habido registro de cierto tipo de situaciones en las cuales hay una reducción importante de la población humana, pero siempre por la variabilidad genética hay organismos que sobreviven, por ejemplo, estas infecciones, y pues esto como permite que la especie humana todavía siga perdurando. Esto que les comento de los grandes descensos de la población debido a infecciones o a pandemias, lo podemos ver registrado en dos fechas o en dos sucesos muy importantes. Por ejemplo, en el año de 1348 se dio, o el mundo, Europa específicamente, sufrió una epidemia de peste que provenía de Crimea. Aproximadamente se tiene registro que en Europa se redujo de un 20 a un 30% de la población a partir de esta epidemia de peste. Otro evento importante fue en el año de 1521 y la población indígena que precisamente habitaba América sufrió epidemias a partir de microorganismos que trajeron los españoles. Se tiene registro que la población antes de la llegada de los españoles era aproximadamente de 16 millones de individuos. Y ya para terminar el periodo de conquista y de llegada de los españoles, se registró una población indígena de 1.5 millones. Entonces, dentro de este descenso de la población, pues se tenía también esta parte de las nuevas enfermedades que habían traído, ¿no? Los españoles. En la siguiente, por favor. Bueno, otro evento importante fue durante la Revolución Industrial. Como sabemos, pues esta se llevó a cabo a finales del siglo XVIII. Y esta revolución industrial trajo a los países europeos específicamente una elevada mortalidad infantil por tuberculosis, por cólera, por disentería. Y esto se dio debido a las condiciones insalubres que tenían en ese momento. Por ejemplo, no había ventilación adecuada, a lo mejor había hacinamiento, tal vez no había una adecuada, ¿cómo decir? Una adecuada cultura, ¿no? De la limpieza o del lavado de manos, de bañarse. Entonces, precisamente estas condiciones dieron pie a que hubiera epidemias de estas enfermedades y con ello, pues, el descenso, ¿no? O la mortalidad infantil. Otro evento u otros eventos incluso actualmente todavía se siguen dando, pues son los conflictos bélicos. Estos conflictos bélicos, como sabemos, pues mandan soldados. Estos soldados están en situaciones también insalubres, a lo mejor días sin bañarse, más aparte al lugar a donde van, puede que existan patógenos que realmente pues ellos nunca han tenido contacto, y pues esto propicia precisamente a que se infecten y que una vez terminado su labor en el lugar en el que los manden, regresan a su país y es donde precisamente pueden importar nuevos patógenos y con ello empezar epidemias en su país. Un dato importante aquí, por ejemplo, es que, pues como sabemos, Estados Unidos pues es al menos de los países a lo mejor con más actividad bélica. A raíz de este tipo de situaciones, eh, en Estados Unidos se creó lo que se conoce como el Fort Detrick, que es como una organización o una instalación, mejor dicho, es ¿cómo decir? Como un área, ¿no? Del servicio médico del ejército. Como un área, perdón, del servicio médico del ejército de los Estados Unidos. Fort Detrick se ubica en Maryland y precisamente a lo que se dedica solamente este servicio es hacer estudio de todos sus soldados que llegan de alguna guerra o de alguna misión y encontrar patógenos que puedan traer de importación y pues en su caso de traerlo, pues dar tratamiento y el estudio al patógeno. Entonces también los conflictos bélicos, como vemos, también son una fuente importante de exportación e importación de microorganismos. Claro. Siguiente, por favor. Bueno, a mitad del siglo XIX ocurrieron diferentes sucesos que fueron significativos para la lucha contra estas infecciones que se vivían, ¿no? Y que actualmente todavía se viven con la humanidad. Por ejemplo, en Alemania se implementó la seguridad social. Se dio muchísima prioridad también en esta época a la limpieza
También hubo muchísima investigación respecto a las infecciones. Surgió en este siglo también la teoría microbiana. También se dieron actividades de antisepsia. Todos estos, vamos, herramientas o actividades que hacían en pro de la salud para que no hubiera infecciones, se creía que iban a ser los elementos necesarios para poder erradicar a las enfermedades infecciosas. Entonces, surgió por ahí algún tipo de, ¿cómo se llama? De situaciones que pues realmente no, ¿cómo decir? Pues echaron abajo todo esto, ¿no? No se Ujú. cumplió lo que ellos querían. Entonces, eso fue como, por ejemplo, lo significativo del siglo XIX. Para el siglo XX apareció como una nueva esperanza, por así decirlo, por así decirlo. Aparecen las vacunas, aparecen medicamentos, hay quimioterapéuticos precisamente enfocados o con el objetivo de poder erradicar este tipo de enfermedades. Pues todo iba supuestamente bien, pero ocurrió la gripe española, donde obviamente a pesar de todo lo que se tenía en ese momento, se dio esta epidemia y con ello pues puso en evidencia que realmente pues el control de las infecciones no se iba a dar de una manera tajante, incluso el autor lo menciona, ¿no? La humanidad siempre va a vivir con infecciones, básicamente pues haga lo que haga, siempre van a estar presentes porque también los microorganismos van a buscar la forma de cómo sobrevivir. Entonces pues lo único que queda es Así es. adaptarnos a ellos. Por ejemplo, en los años 40 y 50 aparece la penicilina, la streptomicina, cloranfenicol, también vacunas con virus atenuados, pero a pesar de la aparición de todos estos medicamentos, pues conocemos algo que se llama resistencia bacteriana. Entonces, como les comento, a pesar de que tengamos nuevos medicamentos o nuevas armas para combatir este tipo de enfermedades, realmente ellos también van a darle, vamos a decirlo, como la vuelta, ¿no? Ellos también van a buscar de sobrevivir. Claro. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, enfermedades infecciosas y avances médicos. Bueno, ese es otro apartado. Aquí, como sabemos, el objetivo de la atención médica es poder brindar una mejora en la calidad de vida del paciente, curarlo si tiene alguna enfermedad. Lo ideal, pues, es prevenirlo, pero a toda atención médica o a toda intervención médica también puede haber algún tipo de afectación hacia el paciente. No necesariamente, vamos a decirlo así, una intervención médica te va a curar de todo, ¿no? También tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en el caso de los pacientes internados, tienen como característica que pueden infectarse o se infectan con mayor facilidad. En los hospitales se dice que se infecta mayormente por pseudomonas y pues dan origen a lo que conocemos como infecciones nosocomiales. Ujú. Estas infecciones nosocomiales pues tienen diferentes consecuencias, ¿no? Una de ellas es el aumento de los gastos en la atención intrahospitalaria del paciente. También aumenta en el tiempo de hospitalización y pues con ello también no solamente se ve reflejado en los gastos hospitalarios, ¿no? Sino también incluso en la misma economía de la familia del paciente. Algo también muy importante es que agrava la condición médica del paciente y en algunos casos, realmente no sé cuál sea la incidencia, pero produce la muerte también del paciente. No sé si sea en muchos casos o no, pero pues ya eso ya. Dependiendo la bacteria, ¿no? De la que se esté hablando. Ya hablas de pseudomona que son intrahospitalarias, pero hay otra ahorita que es Acinetobacter baumani que también tiene una alta incidencia de muerte en algunos pacientes. Entonces, sí depende mucho de la bacteria que estemos hablando. Para producir muerte, pues muchas de ellas producen disfunciones orgánicas, ¿no? Y eso los lleva a la muerte a los pacientes. Sí, exactamente. Entonces, como vemos, nada más una enfermedad no solamente afecta la parte, ¿no? De la parte biológica del individuo, ¿no? Sino Ujú. que se extiende a todos sus seres queridos o todas sus esferas en donde se desarrolla. Claro. Em, la siguiente, por favor. Bueno, otra situación u otro procedimiento médico en beneficio del paciente, pero que también tiene algún grado de perjuicio, pues son las transfusiones sanguíneas. En este caso, como sabemos anteriormente, los bancos de sangre, ya hace mucho tiempo, no tengo el dato exacto del año, pero hace mucho tiempo, la donación de sangre se daba
de manera poco controlada. Es decir, tú podías ir a un banco de sangre a donar sangre, pero no se tenía un protocolo de estudio de esa donación. Entonces Ah, esto dio pie. ajá. Antes de los 80 estamos hablando, ya después de los 80 ya hubo mejor control, pero antes de los 80 incluso mucha gente iba y vendía su sangre y todo ese rollo, y Ándele. ahorita ya no se permite eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, al donarlo y no tener un control, pues esos paquetes de sangre que eran transfundidos a otro individuo podrían tener microorganismos que pues obviamente podrían producir alguna infección. Infecciones, por ejemplo, como la sífilis, la salmonelosis, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH. Entonces, a partir de estas situaciones, pues se dio las autoridades a la tarea, o se dieron a la tarea de investigar o de dar un seguimiento y estudio a las donaciones de sangre. Precisamente tienen herramientas como el VDRL, las reacciones febriles, la ELISA, para poder identificar algún patógeno en la sangre del donante y con ello pues tener un control, ¿no? de todo lo que se recolecta en el banco. Es cierto. Otro procedimiento es, por ejemplo, al poner algún equipo de venoclisis, también, por ejemplo, la colocación de catéteres endovenosos, y pues estos están asociados a bacteriemia, sepsis, flebitis local. La Ujú, siguiente, por favor. ujú. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasó Ahí otra, está. ahí está. Ah, Ujú, ya es que apenas me apareció, pero ujú. otro procedimiento, por ejemplo, es la colocación de marcapasos o de prótesis valvulares o algún tipo de prótesis en el paciente. Estos objetos o estas prótesis o marcapasos son, vamos, como un blanco fácil de implantación de bacterias. Entonces es aquí donde se puede hacer un foco infeccioso y puede desarrollar algún tipo de patología en el paciente. Entonces, para ello, o para dar una medida a esta situación, lo que se realiza es una profilaxis de antibioterapia en el paciente que va a requerir algún tipo de prótesis. Entonces, esto es como las soluciones que le han dado a estas atenciones médicas. Y no solamente también se puede quedar en la atención médica. Por ejemplo, aquí en el caso de los alimentos industrializados, también en el proceso de envasamiento, de embolsado, puede haber algún tipo de contaminación y pues con ello también, obviamente, pues te venden el producto, pero pues también ya con la infección, ¿no? O el infectado. Al ingerirlo tú, pues obviamente ya puedes desarrollar algún tipo de cuadro, ¿no? Incluso pues de algún microorganismo enteropatógeno. El aire acondicionado también se ha reportado situaciones en las cuales se ve involucrado el aire acondicionado. Hay una, ¿cómo se llama? Una enfermedad, déjenme, me acuerdo cómo se llama. Se llama, ¿cómo se llama esta? Eh, Mm, ¿te refieres a una de aire acondicionado, una de ahí se ajá, mete? es que, sí, ya me acordé, le conocían como la neumonía de los legionarios. Ah, Esa se dio en Estados Unidos precisamente a ujú, raíz de de legionela que invadió un aire acondicionado y le llaman la neumonía de los legionarios porque este aire acondicionado se encontraba en una sala donde se reunieron un grupo que se llamó la Legión Americana. Entonces todo este grupo, al estar en esta reunión, al poner el aire acondicionado, infectó, vamos a decir así, a todos los asistentes. Entonces, pues se le dio el nombre precisamente de la neumonía de los legionarios. ok. Ujú. La siguiente, porfa. Y bueno, con respecto a este punto, predicción e ignorancia. Pues bueno, como sabemos, la misma palabra, predicción, solamente nos da un cierto grado de certeza, siempre está sujeto al fracaso. Y si hablamos de predicción en infectología, pues obviamente también esto está a lo mejor hasta mayormente como sujeto a esto del fracaso, ¿no? Ujú. Diferentes situaciones nos han hecho ver esto. Por ejemplo, eh, ¿en qué año? Bueno, en alguna época hubo una campaña mundial para la erradicación del paludismo. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para poder erradicar a la enfermedad, no tuvo un éxito pues rotundo, ¿no? Siempre estuvo presente. Entonces, de pasar una campaña para la erradicación del paludismo, pues solamente se pasó una campaña para el control del paludismo.
Por ejemplo, en el año 2009, que fue cuando, buena de todas maneras, por sí, supuesto. sí, claro, sí, fue bueno, pero pues todavía supuestamente, bueno, realmente no se ha erradicado, ¿no? Fue el No, no ideal se ha el hecho de erradicado, eso es un erradicar. hecho. Ok, Fíjate, sigue. en el año, por ejemplo, 2009, cuando surgió la epidemia del virus del H1N1, a pesar de que se tenía el conocimiento de la variación y deriva antigénica del antígeno de hemaglutinina y neuraminidasa, a pesar de ese conocimiento, pues realmente no, no se pudo, como decir, evitar, ¿no? O no se pudo contener esta epidemia. Por ejemplo, también lo que puede pasar actualmente, ¿no? Se tienen estudios, se tiene cierto tipo de información, pero que realmente todavía no nos da como para poder tener alguna intervención altamente efectiva. Digo, no quiero decir que las medidas que se estén tomando pues no tengan algún grado de efectividad, ¿no? Pero a pesar del conocimiento que tengamos, pues puede que falte siempre algo más de información para seguir tomando medidas más efectivas. Otro suceso es la aparición y propagación del virus de inmunodeficiencia humana. Como sabemos, pues en 1981 se realiza el descubrimiento de esta, pero a pesar de tener campañas de prevención, a pesar de tener información, a pesar de todo lo que se hace, la infección continúa en nuestros días. Entonces es como ahí vemos que a pesar de que tenemos como gran conocimiento o hasta cierto punto un conocimiento de la enfermedad, pues realmente no llegamos al ideal que es la erradicación completa, ¿no? Pero también está otra parte. Por ejemplo, hay cosas que también no se saben. En el caso, por ejemplo, de la lepra en Europa, se tiene conocimiento de que esta enfermedad desapareció incluso antes de que apareciera la Dapsona, que era el tratamiento para la lepra, pues esta Bien. enfermedad desapareció, pero realmente no saben cuál fue la razón por la cual se radicó ahí en Europa. Entonces, pues es como una incógnita, ¿no? Ahí que es todavía lo que no se sabe. La siguiente, por favor. Y bueno, la vigencia de las infecciones hasta nuestros días se ha dado precisamente por la plasticidad del genoma de los microorganismos. Como les comentaba, también existen ciertos mecanismos de los cuales ellos hacen uso para poder seguir existiendo, subsistiendo. En el caso, por ejemplo, del genoma, los microorganismos hacen el uso, por ejemplo, de la mutación. No es que a lo mejor sea voluntario, pero realmente pues, son procesos que se dan en su genoma. Está la mutación, la recombinación, los rearreglos y la hibridación. Y bueno, enfermedades infectocontagiosas, vamos, ¿cómo decir? Podemos tener 4 situaciones respecto a las enfermedades infectocontagiosas. Una enfermedad infectocontagiosa se puede controlar, se puede eliminar, se puede erradicar y se puede extinguir. Son casos particulares, por ejemplo, en el caso de la erradicación y la extinción. En el caso de la erradicación, hagan de cuenta que no existe el patógeno, por así decirlo, como ya en el medio. No existe un hospedero, no existe a lo mejor un vector que lo esté transportando de un lugar a otro, pero este patógeno sí existe a nivel de laboratorio. Eh, por ejemplo, en el caso de ¿qué era? La viruela. En el caso de la viruela, está erradicada. ¿Por qué? Porque ya no se transmite, no está en nuestro medio ambiente como tal. Pero existen 2 institutos, uno en Rusia, que se llama el Instituto Vector de Rusia, y el otro que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde existen cultivos de esta enfermedad, pero a nivel de laboratorio, los tienen congelados. Entonces, precisamente este punto es lo que diferencia la erradicación de la extinción. Si en estos centros o en estos laboratorios destruyeran estas muestras, como tal el patógeno ya no existiría, ya se llevaría a cabo la extinción. Pero bueno, entonces, como les digo, las enfermedades infectocontagiosas están atadas o están en estos 4 tipos de situaciones. Y la siguiente. Aquí, aquí podríamos hablar un poquito en cuanto a lo que dices, de que para erradicarlo, bueno, ya no está en la población, pero lo tienen algunos laboratorios, como los que mencionas de Estados Unidos y Rusia, es cierto. Y los clandestinos, ¿no? Por eso Bueno, el bioterrorismo que se ha mencionado en algunas
situaciones, ¿no? Por ejemplo, con el anthrax y todo esto, ¿no? Que se tiene donde en laboratorios clandestinos seguramente pues para ese tipo de situaciones bélicas, ¿no? Que hasta cierto punto no se han llevado a cabo tan ampliamente, sino eso de que las infecciones no ponen en peligro la vida del humano, quién sabe. Si Bueno, hubiese un terrorismo, un bioterrorismo masivo, ¿no? Tendríamos que sí, considerar eso, ¿no? sí, eso sí. Y ahí, por ejemplo, es algo curioso, ¿no? Que ahorita revisando el tema o incluso libros de infectología, Ujú, cuando he visto libros de infectología que son más o incluso nacionales o de Latinoamérica, por ejemplo, ujú. no tienen un capítulo que siempre tienen los libros de Estados Unidos en común, que es la sección de bioterrorismo. Exacto. Entonces, es algo, pues algo muy curioso, ¿no? Todos los de Estados Unidos tienen su sección de bioterrorismo y abordan precisamente eso que usted comenta. Ujú. Bueno, la cosa es saberlo, Eso, tenerlo en cuenta al menos. sí, eso sí. Ok, Pero sí, sí. la siguiente, por favor. Y bueno, de todo esto, pues son rescatables dos puntos. El primero, y que ya se les había comentado, el hombre debe de aprender a vivir con los microbios y también asumir una actitud adecuada ante ellos. Es decir, tener cierto tipo de conductas que nos ayuden a ser menos o hasta cierto punto tener menos vulnerabilidad o menos riesgo de infección ante los mismos. Por ejemplo, el lavado de manos, de los alimentos, incluso pues ya elementos culturales, ¿no? Como el hecho de que si estoy enfermo, pues me llevo mi cubrebocas para no estar infectando a las demás personas. Ujú. Entonces, eso ya es un trabajo ya más a nivel cultural que se tiene que realizar, dado que los microbios, como les comento, pues siempre van a estar presentes con nosotros. Y otro punto es que también la actividad humana ha dado pie, sea a la aparición o a la evolución de las enfermedades, incluso hasta su resistencia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay pacientes que se les manda un antibiótico y no se lo toman de manera adecuada, a veces sí, a veces no, y pues eso obviamente también genera cierto tipo de resistencia hacia la bacteria, ¿no? Y ya pues resulta que ya el medicamento no mata la bacteria. Entonces también esto es importante, ¿no? La actividad humana, cómo incide en la evolución y la aparición de enfermedades. Por Y supuesto. la siguiente, por favor. Mm, bueno, de este primer tema es todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de los compañeros. Y no nada más enfatizar el hecho de que la aparición de las bacterias, como mencionaste al inicio de tu presentación, pues imagínate cuántos miles de millones de años antes de la aparición del hombre, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a evolucionar con ellas. Ellas ya habían aparecido miles de años antes sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, Sí, exacto. se adaptaron de hecho a organismos más complejos como fueron los vertebrados, ¿no? Y en este caso, bueno, el ser humano, por supuesto. Entonces ellas tuvieron que adaptarse, ellas tuvieron que defenderse. Ya vamos a ver adelante sobre los mecanismos patógenos que ellas tienen para poder defenderse pues también de nosotros en un momento dado o de los pues como te digo de los organismos más complejos pues y amén de lo que dijiste en cuanto a la plasticidad del genoma que tienen también ellas, ¿no? Mutaciones, etcétera. Estas mutaciones les permiten tanto a bacterias como a virus pues en un momento dado de adaptarse a los cambios tan importantes en su propio medio que de alguna manera o se da de forma natural o se da de forma artificial por nosotros en cuanto a antibióticos y todo esto, ¿no? Y tratar de erradicarlos nosotros. Ellos tratan de defenderse. Entonces, por eso es que esta plasticidad que mencionaste hace un momento adecuadamente les permite a ellos de alguna manera adaptarse. Y eso es por un lado, y por otro, los propios mecanismos patógenos que tienen para en el momento, pues, no sé, ir y atacar a un organismo, ¿no? Claro que pues también nosotros tenemos esa adaptabilidad y tenemos también mecanismos defensivos que en un momento dado nos permiten pues adaptarnos también más, ¿no? Con esta aparición del virus, del SARS-CoV-2, yo dije,
bueno, se están muriendo muchas gentes, pero finalmente también nosotros como especie humana, este, pues parece ser una selección natural, ¿no? Están sobreviviendo los más fuertes, los que de alguna manera tienen mecanismos adaptativos, ¿m? Por lo que gusten ustedes y manden, en cuanto a nuestro genoma también, ¿no? Y bueno, pues va a ser una lucha eterna y quién sabe quién acabe primero, si se acaba la Tierra, tal vez las bacterias todas continúen ahí, incluso poblando otros planetas, ¿no? Muy bien, si no tienen alguna otra pregunta, continuamos con la que sigue. Ok, bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que es la microbiota normal. Adelante, por favor. Y lo podemos definir como el conjunto de gérmenes que conviven con el huésped en estado normal y esto sin causarle una enfermedad. Bueno, aquí como dijo el doctor, bueno, su distribución en el organismo va a estar dada por diferentes características, ya sea por la humedad, por el pH, por la temperatura o por la disponibilidad de nutrientes, que como ya lo vimos, pues es un proceso evolutivo, ¿no? Ok, vamos a tener lo que es la flora basal y una flora transitoria. La primera es característica de cada parte del organismo y va a estar constituida por gérmenes que siempre van a estar ahí. Por ejemplo, en Staphylococcus epidermis, que siempre va a estar en la piel, o E. coli, que bueno, va a estar en lo que es el intestino. En cambio de lo que es la transitoria, que bueno, en esta es variable de un ser humano a otro y está compuesta por gérmenes que colonizan una forma intermitente de cada parte del cuerpo. Ujú. Eh, bueno, dentro de lo que es la microbiota, vamos a tener lo que son sitios colonizados y sitios estériles. Bueno, la flora normal coloniza las superficies cutánea y mucosas. Por otro lado, en organismos que existen en sectores que son estériles, en condiciones normales, por ejemplo, en lo que es la pleura, en las meninges, en la cavidad peritoneal, en el pericardio, estas van a ser, bueno, como dije, zonas estériles. En cuanto a la importancia de la flora, bueno, esta va a representar un importante mecanismo de defensa para el huésped, ya que va a contribuir a lo que es el desarrollo de la respuesta inmunológica. Eh, También, bueno, va a ayudar a evitar la colonización de la piel o ya sea de las mucosas por bacterias que en su dado caso puedan ser patógenas. También va a ayudar a lo que es la producción de bactericidas y en el consumo de nutrientes esenciales. Y también vamos a tener que, bueno, la flora va a competir por receptores. Por ejemplo, en los gérmenes para iniciar una infección deben de comenzar a colonizar lo que son los epitelios. Y ahí es donde, bueno, donde compite lo que es la flora por los receptores y los nutrientes con, bueno, con los gérmenes que invadan. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la flora de la cavidad oral. Y bueno, en esta existen diferentes nichos de la cavidad y que, bueno, pueden reconocerse diferentes, tanto en lo que es, bueno, lo podemos encontrar en los dientes, en la lengua, en la mucosa y en las encías, por lo que va a ser una flora de tipo mixto, en donde vamos a encontrar anaerobios o aerobios. Y bueno, se han encontrado que hay entre 500 y 700 especies de bacterias. Y bueno, aquí podemos ver una de las más características, la placa dentaria, donde encontramos Streptococcus mutans o Streptococcus sanguis, en la mucosa y dientes, Streptococcus mitis, y en la mucosa lingual, Streptococcus salivarius. Bueno, también la flora de la cavidad oral va a estar involucrada en lo que son enfermedades, como la caries, la periodontitis, los abscesos periodontales, o en todo caso en la endocarditis bacteriana. También tenemos que, bueno, otras bacterias gran anaerobias tenemos a lo que son los Proctectocus, los, pecto, los Pectostreptococcus, los Actinomyces, los Lactobacillus, bacterioides o Fusobacterium, que, bueno, como dije, pues va a existir un gran nicho en lo que es la cavidad oral. Ok. En cuanto al tracto digestivo, bueno, primero vamos a comenzar lo que es el esófago.
Y vamos a encontrar que se encuentran, bueno, se han encontrado 170 especies bacterianas. Y en cuanto al microbioma del esófago, se va a componer de organismos bucales, que en este caso pues van a ser deglutidos, y también vamos a encontrar del organismo del estómago, que bueno, se van a encontrar por lo que es el reflujo. De los principales encontramos a los firmicutes, que bueno, representan al menos el 70%, los bacterioidetes, que son el 20%, actinobacteria, que es el 4%, Proctobacteria 2% y Fusobacteria del 2%. En cuanto al estómago, bueno, en el estómago la densidad de la bacteria van a ser bajas debido a que, bueno, hay una supresión de las bacterias por lo que es el pH bajo y también porque, bueno, existe lo que es un peristaltismo rápido. La composición de gérmenes de la flora orofaringia va a estar dada por Streptococcus alfa hemolíticos, lactobacillus, cocos anaerobios y cándida en algunos casos. Muy bien. En el intestino delgado, bueno, en este caso la microbiota va a ser parecido a lo que es el estómago, especialmente en lo que es el duodeno y el yeyuno, ya que bueno, lo que es el pH limita el crecimiento de las bacterias y en la bilis, bueno, va a tener un efecto antimicrobianas que, bueno, como tal van a inhibir el crecimiento bacteriano. Aquí vamos a encontrar predominantemente lo que son los lactobacilos, enterobacterias, y también vamos a encontrar lo que son algunos aerobios, gram positivos y aerobios facultativos. Y en lo que son bueno, en la parte distal del intestino delgado, la flora se asemeja a lo que es la colónica, que, bueno, pues va a ser, bueno, va a estar representada por, bueno, en el intestino grueso, las bacterias van a estar representadas aproximadamente por el 40% del peso seco de las bacterias fecales. Aquí se va a estar dada porque hay una disminución del peristaltismo y el aumento del pH es muy cercano al fisiológico. También tenemos lo que es la disminución del contenido de agua. Y bueno, aquí en lo que es el intestino grueso, aquí la microbiota del colon juega un papel muy importante en lo que es la, bueno, digamos, la preservación de la salud y el desarrollo de enfermedades, porque, bueno, provee lo que es hasta el 10% del gasto energético. También vamos a tener que es un efecto protector contra el cáncer, contra la colitis ulcerosa y que va a producir vitaminas y aminoácidos, entre los que están, bueno, la vitamina K, la B12, la biotina, el ácido fólico y el pantotenato. Y bueno, del lado derecho tenemos otros grupos que podemos encontrar, como los bacterioides, los bacterium, bueno, ahí están, cuáles podemos encontrar, los bifidobacterium, los enterococcus y Escherichia coli. Bueno, en cuanto a E. coli, va a colonizar a todos los humanos, aunque en este caso representa solo una pequeña porción de lo que es la flora del intestino, bueno, del intestino grueso, que aproximadamente 1% es de la flora del intestino grueso. También vamos a encontrar lo que son levaduras, como C. albicans, C. tropicalis, Parasyllasis, Crusei o Glabrata. Bueno, tiene nombres medio raros, ¿no? Sí, son un poco complicados. Aquí la cosa, nada más para comentarte en cuanto a las bacterias del tubo de tracto digestivo que mencionaste, y principalmente las del intestino grueso, fíjense qué importancia tiene esta microbiota normal en cuanto al 10% del gasto energético, en donde tiene efectos protectores y productores de vitaminas, ¿no? De ahí la importancia de que no utilicemos nosotros los antimicrobianos de forma indiscriminada, ¿no? Porque los utilizas de forma indiscriminada y barres también con esa flora normal en un momento dado, y precisamente de allí muchas de los asociación de infecciones oportunistas principalmente que puedan atacar pues al ser humano. Ya dijiste de la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa precisamente es esa
esta enfermedad se llama colitis ulcerativa porque, bueno, ya no tiene esa protección de la flora normal porque ya barriste con ella. Casi siempre la colitis ulcerativa es por el uso indiscriminado de antimicrobianos. Hay que tener mucho en cuenta eso, por favor, muchachos. Adelante. El siguiente, bueno, es la que encontramos en la piel. Y bueno, la colonizan en la epidermis, que es principalmente lo que es el extracto córneo y partes superiores de los folículos pilosos. Y una porción, aquí el 20%, se localiza en lo que son los canales foliculares. Bueno, también vamos a tener que la composición de la flora puede estar influida por factores como el clima, condiciones e higiene, en este caso en la piel. La microbiota predominante está formada por organismos por gram positivos como Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus, Brevibacterias, Probiobacterias o Corinobacterias. En el tracto respiratorio, bueno, vamos a tener que, bueno, en el árbol respiratorio alto, que van a ser las fosas nasales y la faringe, va a representar lo que es una flora normal, a diferencia de lo que, bueno, van a ser los senos paranasales, el oído medio, la tráquea, los bronquios pulmonares y la pleura, que en este caso van a ser sitios estériles. En el tracto respiratorio vamos a encontrar lo que son estreptococos. Aquí vamos a encontrar lo que son estreptococos piógenes o neumonía. Y también vamos a encontrar Staphylococcus aureus, corinobacterias, de mozzarella, catarrhalis, de neiserias, meningitis y Ernopilus como De hecho, influenza. es Moraxella, ¿eh? Es Moraxella catarrhalis. Ahí es una O en vez de la A. Es Moraxella catarrhalis, ¿vale? Para que no se me confunda. Okay. Uh-huh. Ok, en cuanto a la flora vaginal, bueno, se reconocen importantes funciones, aquí como proteger frente a la infección vaginal, en este caso, en el dado especial del embarazo, también va a suministrar la flora al recién nacido, y en cuanto a la composición de la microbiota vaginal, va a sufrir cambios notables en cuanto a la edad, el pH y lo que son los niveles hormonales. Aquí vamos a encontrar lo que son lactobacillus, que son las bacterias más abundantes en las mujeres, esto en las mujeres premenopáusicas. Y también encontramos lo que son Streptococcus, Enterococcus, Actinomyces y bacterioides. Muy bien. El siguiente sería el caso clínico. Ok, en cuanto al caso clínico, en cuanto a la fecha de identificación, bueno, la paciente de apellido materno Celis, materno Espinosa, de nombre Alicia Verónica, bueno, el CUR, la fecha de nacimiento del 01 del 12 de 1972, por lo que tiene una edad de 49 años, de nacionalidad mexicana, entidad de nacimiento en la Ciudad de México, de sexo femenino, no está embarazada, en la entidad de residencia de la Ciudad de México y una ocupación, bueno, su ocupación es el hogar. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, es originario residente de la Ciudad de México, en la escolaridad es la preparatoria, ocupación, como dije, el hogar, estado civil es casada y religión es católica. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución y la cual es tratada con metformina de 850 miligramos cada 24 horas. También tiene, bueno, en cuanto a quirúrgicos, traumatismos y transfusiones alérgicos, fueron interrogados y fueron negados por la paciente. Tabaquismo, etilismo y toxicomanía igualmente fueron interrogadas y negadas por la paciente. En cuanto al padecimiento actual, bueno, lo dividimos como en una línea de tiempo. El 24 de enero del 2021, al encontrarse en su domicilio, inicia la paciente con lo que es rinorrea y odinofagia.
Posteriormente, el 25 de enero del 2021, la paciente presenta tos, esto sin disnea, sin expectoración, no emetizante, sin cianosis, por lo que acude al doctor, quien inicia tratamiento sin presentar mejoras al cuadro. El 26 de enero del 2021 hay una exacerbación de lo que es la tos y de nuevo acude al médico. El 28 de enero del 2021, aquí se le va a agregar lo que es la disnea en reposo, acudiendo de nuevo al médico, quien prescribe lo que es como tratamiento enoxaparina y dexametasona y oxígeno suplementario con cánula nasal de 3 litros por mililitro, con lo que presenta una saturación del 3 80%. litros por minuto. Por minuto, perdón. Ujú. Ok. El 30 de enero del 2021 hay una exacerbación del cuadro con disnea en reposo, también dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno es del 30%, por lo cual es llevada a cuidados intensivos en el Hospital General de la Villa. En cuanto a la exploración física, ok. La TEA es de 116,77, la frecuencia cardíaca de 51 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria de 27. En cuanto a la temperatura es de 36,6 grados centígrados y la saturación de oxígeno de 86%. En cuanto a la exploración, la paciente está orientada en tiempo, lugar, persona y circunstancia. Va a presentar una adecuada coloración de tegumentos, normocéfalo, pupilas isométricas, normoreflécticas, narinas permeables, mucosa oral subhidratada, cuello cilíndrico normal, tráquea central inmóvil, sin datos de ingurgitación yugular y sin adenomegalias. En cuanto al tórax, es normolíneo, con movimientos de ampliación y ampliación disminuidos, uso de músculos accesorios, y en cuanto a los campos pulmonares, con estertores basales bilaterales, sin silibancias. En la región Sibilancias. silibancias. Sibilancias. Sibi, no sili. A ver, dilo otra vez. ¿Sibilancia? Sí dije Ah, sibilancias, ¿no? no, dijiste silibancias. Ah, ok. En la región precordial, con ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, intensidad, frecuencia disminuida, sin agregados. En el abdomen depresible, sin dolor a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, normoperistalsis en los cuadrantes. Al ingreso de la unidad de cuidados intensivos, la TEA es de 90/60, la frecuencia respiratoria de 35, frecuencia cardíaca de 120 y la saturación de oxígeno del 50%. Es cooperadora, ansiosa, sin hundimientos ni exostosis, ojos simétricos, pupilas isocóricas, normoreflécticas, reflejos del tallo conservado, sin datos de focalización neurológica. En cuanto a cardiovascular, se inicia con apoyo vasopresor, noripinefrina de 0,08 microgramos por kilogramo por minuto, manteniendo tensiones arteriales medias, perfusorias, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono y sin agregados. En cuanto a respiratorio, presenta taquipnea, uso de músculos accesorios de la respiración, mascarilla facial con reservorio de 15 litros por minuto, saturación al 50%, a la auscultación y hipoventilación en ambas bases pulmonares, sin estertores ni silibancias, ruidos cardíacos de buena intensidad y con taquicardia, sin agregados, y se solicita colocarse en decúbito prono sin mostrar mejoría en la saturación y con incremento de la frecuencia respiratoria, por lo que se inicia manejo con la vía aérea mediante la secuencia rápida de intubación. Manejo avanzado de la vía aérea, se dice. Ajá. Ok, síguele. En los paraclínicos, en la terapia intensiva, en la biometría hemática, bueno, vas a encontrar lo que es los leucocitos. Es de 17,20, la hemoglobina de 13,50, plaquetas de 372,000, el tiempo de protrombina de 1,8 y el tiempo parcial de tromboplastina de 24,8. El dímero D es de 858. Y en cuanto a la química sanguínea, la albumina es de 3,2,
la aspartato aminotransferasa de 26.2 y la alanino aminotransferasa de 16.6. La fosfatasa alcalina es de 84.99 y las bilirrubinas totales de 0.3. En cuanto a la urea es de 51.2 y los nitrógenos, los nitrógeno, ¿qué era? Nitrógeno, Es el urea en nitrógeno sangre. de urea sanguíneo, nada más. El BUN es por sus siglas en inglés, es nitrógeno de urea sanguíneo. ¿Sí? Blood Urine Nitrogen. ¿Sí? Son siglas en inglés, pero pueden decirle BUN sin problema. O nitrógeno de urea. Ok, es de 23.94. La creatinina es de 0.6 miligramos por decilitro. En la glucosa presenta de 339.3 miligramos por decilitro, procalcitonina menor de 0.5 nanogramos por mililitro. La proteína C reactiva es de 45.4. La GT, que es la gamma glutamil transferasa, que es de 46.3, y la deshidrogenasa láctica de 383.6. En la gasometría, el pH es de 7.44. La presión parcial de CO2 es de 20, de oxígeno 90 y lactato de 1.8. El HCO3 es de 13.6, el B de 1.6, la saturación de oxígeno del 96% y el PAFI que es de 90. Ok, el HCO3 le puedes llamar bicarbonato sin problema. Bicarbonato. Uh-huh. Ajá. El B es exceso de base, también se le puede llamar así exceso de base. Y la PAFI pues, es una relación, ¿no? De la presión arterial de oxígeno contra la fracción inspirada de oxígeno. Y la A de PAFI se pone con minúsculas, porque algunas cosas las tenemos que poner con mayúsculas nosotros. En cuanto a la evolución del paciente, bueno, lo graficamos eh, por aparatos y por las fechas. En cuanto a lo que es el respiratorio, Perdón, te voy a interrumpir tantito allí. Antes de pasar a lo que es la evolución en gráficas, me gustaría, no sé si que quieras hacer una dinámica ya con tus compañeros rápidamente. Bueno, ahorita les voy a decir algo al respecto del caso clínico, porque a mí no me dijeron que lo iban a presentar, ajá, pero no importa, ya está aquí presentándose, pero precisamente yo le había dicho a tu compañero cuando vino por él, que una vez que se termina esa primera parte, antes de pasar a la evolución gráfica, hiciéramos una pequeña dinámica con tus compañeros. Teóricamente nada más ustedes conocen el caso clínico, ajá, tus compañeros no. Entonces, ¿cuál es la idea de, acuérdense que les dije que el caso clínico se presenta para, pues de alguna manera, compensar un poco lo que ustedes no tienen acá de práctica clínica, sí, ver pacientes, etcétera. Entonces, si lo hacemos dinámico, ese caso clínico, lo hacemos participativo, pues tal vez podamos adquirir un poquito más de conocimiento al respecto, vaya, para hacer al menos el ensayo, la escoleta, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que antes de que pases a esta parte de evolución en gráficas, tú les preguntaras a tus compañeros al que te quisiera decir, digo, esto va a ser ahorita voluntario, desafortunadamente no los tenemos como para señalarlos con el dedo, ¿verdad? Decir, a ver, ¿qué opinan del caso clínico y a qué diagnósticos pueden llegar con lo que se presentó en cuanto a antecedentes, ficha de identificación, padecimiento actual, exploración física, etcétera? Sí, todos los paraclínicos que ya mencionaste. Nosotros ya tenemos todos los datos para hacer posibilidades diagnósticas o diagnósticos presuntivos. Esa era la idea de la presentación del caso clínico, ¿no? No sabía, tal vez se lo dijo tu compañero, perdón, el doctor Mendoza, tu compañero, yo no sabía que lo iban a presentar hoy, porque teníamos, acuérdense que se presenta uno por mes, entonces todavía chance como para que lo presentaran, pero ya lo estás presentando, ya es lo de menos. Ajá, okay. Pero quiero que lo hagan así, quiero que hagan un ensayo con tus compañeros, a ver qué opinan del caso. Te pueden criticar algunas cosas o ayudar en algunas otras, ¿no? Preguntarte algunos
datos que tengan por allí de duda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso era la parte dinámica del caso clínico, no nomás que se presente ya, porque así ¿cómo se dice? Se transforma en un tema más que se expone y pues no se trata de eso. El caso clínico es hacerlo dinámico e interactuar todos, ¿no? Entonces, a ver, empiézale preguntando, pues, el que quiera contestar. ¿Quién es el valiente que se atreve a preguntar, a cuestionar el caso clínico en cuanto a todo lo que es el resumen clínico, muchachos? ¿Quién dice yo? O primero, si quieren, primero si quieren empezar con las dudas de algunos de los... Ándele, bueno, órale, así me gusta que vayas dirigiéndolo tú. Pregúntales. Bueno, primero, ¿alguien tiene alguna duda de los, de lo que es el caso clínico en cuanto a los parámetros? ¿Podrías regresarte al anterior? Ponernos los datos, por favor. Ándale. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, pones otra vez los datos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les interesaría saber de los datos anteriores? ¿El padecimiento actual? Bueno, ¿aquí? a ver. Mira, bueno, ahí lo que yo puedo ver es que el dímero D está elevado. Son valores como de 500. Más o menos, ajá. El dímero D nos habla de problemas en cuestión en vasos y, por ejemplo, una trombosis venosa profunda. Los eleva, por eso es que al paciente se le estaban dando terapia anticoagulante como la enoxaparina. También, ¿qué otro vi? Bueno, el hecho de la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? ¿Qué es? Es, digamos que, función de opsonización. Es la que marca respuesta inmunitaria. Bien. Y es un marcador. producida por el hígado. Es un marcador de respuesta inflamatoria. Muy bien. Inflamatoria. Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí bueno, no, ya sí, ok. ¿Sigues preguntando tus dudas? Eres Adán, ¿verdad? No. ¿Tú quién eres? No, Mauricio. Mauricio, discúlpame. No se preocupe, Doc. Sigue preguntando tus dudas, pero también quiero que ya aterrices de acuerdo a tus dudas, ellos te las van a contestar, porque tú les estás diciendo que la proteína es esto, el dímero D es esto, no. ¿Tienes alguna duda? Y si no, ya dinos algunas posibilidades diagnósticas que tú tengas por ahí. Para irnos más rápido, si no nos vamos a entretener aquí un buen. Pues no sé, a lo mejor una de las posibles sería una neumonía a causa de COVID, tal vez. Ok, ¿en base a qué? ¿A poco nada más por esos datos? Acuérdate que los datos que estás tú preguntando y estás viendo son de respuesta inflamatoria, pero cualquier infección te puede dar una respuesta inflamatoria. El dímero D se puede elevar en algunas otras circunstancias o la proteína C reactiva se puede elevar entre, no se diga la procalcitonina, que aquí está baja incluso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en base a qué otros datos? Pues eso sería importante, ¿no? No nada más, ¿a poco nada más en los paraclínicos te guiaste para decir, bueno, tiene una infección por COVID? No, incluso les preguntaría si también no se hizo el uso de una espirometría para también valorar las funciones respiratorias. No, espirometría no creo que, no se hizo, esa te lo puedo contestar yo, no se hizo. Pero tienes otros datos, tienes la gasometría, por ejemplo. Podría ser también por los datos clínicos que está presentando el paciente, como la disnea, por ejemplo, que creo que mencionó Adán. Yo creo que es más importante los datos clínicos todavía que los paraclínicos, ¿no? Porque acuérdate que el paraclínico te está dando más o menos un soporte de lo que la clínica te está diciendo. Entonces, por supuesto que los datos clínicos son muy importantes. A ver, que te regresen a los datos clínicos y si tienes ahí una duda, tú eres, es que no veo los nombres. Lucero. Gracias, Lucero. A ver, órale. Ahí hay algunos datos. A ver, guíate con eso, Lucero. Pues podemos ver en el transcurso de la enfermedad cómo se van exacerbando los síntomas, llegando al punto desde la tos.
Ajá, muy bien. Dice ahí que es una tos sin expectoración. Sabemos que COVID, pues no, los pacientes con COVID no tienen esta expectoración. Bien. Eh, tenemos una exacerbación de la tos a través del tiempo, llegando hasta la disnea en reposo. Y una saturación del 30%, que ya es muy baja, por esto pues le dieron oxígeno suplementario. Entonces, en base a esto, pues podríamos... Muy bien, muy bien. Ese es una buen análisis para que veas. Claro, y ya después te apoyas con todo lo demás, ¿no? Principalmente te apoyarás con qué tú en cuanto a los paraclínicos. Con los datos de la gasometría, que ya Claro. que ya nos están hablando pues de que la paciente no está saturando bien y bueno, también por esta razón lo que se dedujo fue que la paciente pues es diabética también. Por lo mismo de la disnea, pues está en reposo y al estar en reposo pues tiene tendencia a estasis sanguínea. Además de que pues es mujer y en edad también, que son factores predisponentes para lo mismo. Y por eso pues yo creo que se le dio la enoxaparina también para prevenir pues esta estasis. Aunque te voy a decir que la gasometría está normal de acuerdo a los parámetros que marca, ¿no? ¿Tú esperarías qué en la gasometría? ¿Qué esperarías? Pues una disminución en la saturación de oxígeno, ¿no? Perdón, es que le quité el micrófono. A ver, entonces, efectivamente, disminución primero, desde los primeros parámetros, ¿no? Desde la presión parcial de oxígeno. Está en 90, ¿es normal? 90, la saturación de oxígeno. No, la presión parcial. En donde dice PO2, dice 90, PO2. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Y es normal o no es normal? Esa presión parcial de oxígeno. Claro que es normal. Por supuesto que es normal. Desde 60 es normal. Estoy hablando de la presión parcial de oxígeno, ojo, no sí, la no de saturación. la saturación. Ajá. La saturación tiene que ser arriba de 90, por supuesto, pero tiene 97. Ajá. Y si estuviese si estuviese con un problema respiratorio en cuanto a ocupación alveolar, estaría reteniendo CO2. Ajá. ¿Cuál es lo normal bueno, no sé si sepan lo normal del CO2, no les voy a exigir eso a ustedes ahorita. Es 30. Exacto. ¿Y cuánto tiene? 20. 20. Tendría que tener, entonces, ¿tú qué esperarías en una gasometría para ese tipo de infecciones? ¿Que estuviera con qué? Pues sí, que hubiera aumento de CO2. Con aumento, por supuesto, porque lo estaría reteniendo. ¿Sí? No estaría, ¿y el pH cómo lo encontrarías en un momento dado? ¿Alto o bajo? Nada más dime. Ya no te oigo. Se te fue la voz. Disminuido, ¿no? Exacto. Y si está disminuido, ¿cómo se le llama? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. No. Si está disminuido, sí, está disminuida esa acidosis, perdón. Es acidosis. Exacto. Sí. Y le das el apellido dependiendo del CO2 o el bicarbonato. Ajá. En este caso, lo único que veo yo un poquito alterado es el bicarbonato, porque es entre 18 y 22, el bicarbonato está en 13, ¿sí? Quiere decir que el paciente pudo haber estado con una acidosis metabólica por el bicarbonato, porque respiratorio no tiene nada. Si el CO2 estuviera alterado, yo te diría que es respiratoria. Aquí la pregunta sería, perdón, entonces, esta gasometría, ¿en qué momento se la tomaron? Si mucho después de la compensación del paciente o de la paciente, o en qué momento, porque o se la tomaron llegando al hospital o así, porque está muy compensado todo, ¿sí? Es decir, la gasometría no me ayuda a sustentar mi diagnóstico. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, los datos clínicos sí nos hacen pensar a que pudiese ser una infección de tipo, una infección respiratoria de tipo viral, ¿no?
Y en este caso, pues del SARS-CoV-2, ¿no? Ok, ¿alguien más que quiera participar? No, nada más su compañera. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues ya, yo, doctor Ryan. A ver, dime. Bueno, yo también le preguntaría si hay estudios de imagen, ya que me estoy orientando hacia SARS. Perfecto, muy buena pregunta. A ver, contesten esa pregunta, chavos. Pues ahí en ese aspecto realmente no se tienen las imágenes, porque creo como tal los estudios de imagen y radiología ya los vacían en una base de datos de computadora. Entonces, Sí. como en el expediente no venían estudios de imagen o alguna ¿Tienes? radiografía, pero tenemos algo que Ajá. me pidió el doctor Mendoza que buscar algo similar, pero está un poquito más adelante. Bueno, ahorita Ahí la está, bueno, ponemos. Esa es, es es lo importante que esa imagen representativo. la pongas. Ok, muy bien. No es la del paciente, pero es representativa, ¿no? Exacto. Es representativa. Más o menos les voy a comentar yo, muchachos, en un paciente, paciente con infección por SARS-CoV, sí, las imágenes se ven así. Ajá. De hecho, hay una clasificación radiológica por tomografía, ajá, que va de 1 hasta 6, ¿de acuerdo? O si es de 1 a 6 o de 0 a 6, no me acuerdo ahorita. Si es de 1 o de 0, pero va hasta 6. Ajá. Y la clasificación es CORRADS. Entonces, cuando tenemos un CORRADS 5, es cuando, por ejemplo, es la imagen que estamos viendo allí. Un CORRADS 5 es que está ocupado. Si se dan cuenta cómo todo el pulmón izquierdo está ocupado aquí en esta imagen que nos trajeron, que no es del paciente, pero sí algo similar, y la parte derecha en su región basal está completamente ocupada. Este es un CORRADS 5, ¿sí? Y se le llama CORRADS 6 cuando, aparte de esa imagen que se ve, el paciente tiene una prueba positiva o un PCR positivo, ¿de acuerdo? CORRADS 5 más PCR positivo se transforma en CORRADS 6 y eso es, desde CORRADS 5 es muy sospechoso de infección por SARS-CoV-2, y si es CORRADS 6, obviamente ya no hay duda, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Muy bien. Muy buena pregunta y pues ahí está la respuesta. Bueno, vamos a dejar ya que nos den la evolución los muchachos. Ya se está acabando. No sé si teníamos otro tema pendiente, por eso les decía yo de que qué onda con el caso clínico, que me lo aventaron así, a la de sin susto, porque creo que todavía tenemos otro tema pendiente, ¿no? ¿O no? Pues es que estaba viendo, doctor, y son 5 clases que tenemos Ah. disponibles antes de su examen. Bueno, tenemos 4 clases y después sería el examen, pero son 5 temas. Entonces podríamos dar uno por día y al final 2, o en un día meterle 2, pero no sé cómo lo Sigo hacemos. sin verte, niña, ¿eh? ¿A poco todavía sigues en pijama? Ah, ¿verdad? Ya, al menos ya te pusiste una blusa arriba. Muy bien. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Entonces, si así está en el programa, no lo había considerado. Si así está en el programa, lo podemos hacer así. De hecho, no es un tema, son 2 y ya se aventaron 2 temas tus compañeros. Entonces, son 2 temas casi por día, ¿no? La siguiente podría ser, mecanismos patógenos y mecanismos defensivos. Creo que esos son los 2 temas de un solo equipo, ¿no? Sí, Creo que doctora, así son, así ¿no? es. Ujú. Ah, bueno. Bueno, pues así le podemos hacer. Y dices que están antes del examen. Ahora hay que ver, como no les puse fecha, hay que ver la calendarización del examen, del primer parcial. Nada más con que nos dé tiempo si van a dar un solo tema por equipo, por sesión, pues, que se lleguen a completar todos antes de la fecha del primer parcial. Bueno, yo lo checo eso, no se preocupen. Pero entonces, ahorita vamos a terminar entonces con el caso clínico y después seguimos con lo que tú mencionas. ¿Vale? Ok, entonces continuamos con el caso clínico. Danos la evolución en gráficas. Ok, en cuanto a la evolución del aparato respiratorio,
graficamos lo que es el PCO2, el PO2, la saturación de oxígeno, el bicarbonato y el pH. En la barra azul está representado por lo que es el CO2 y como vemos, en las dos primeras fechas se encuentra disminuido. Bueno, para esto de los valores normales es de 35 o 45. Y vemos que en las tres últimas fechas, bueno, del 3 de febrero, el 8 y el 10, rebasa por los 45. Claro, eso daría una respuesta tantito a tu compañera que decía que se guiaba en la gasometría, pero el pH estaba normal, ¿no? Entonces, probablemente esa gasometría que se muestra allí sea de los primeros días, ¿no? En donde el pH está normal. Digo, el CO2, perdóname, está normal, ¿no? Puede ser. Síguele. Ok, en la barra naranja tenemos a lo que es el CO2 y en esta, bueno, para los... No, el O2, ¿no? O2, El O2, ¿no? para los valores normales tenemos que es de 75 a 100. Ajá. Y vemos que igual en las dos primeras fechas del 30 al 31 está por debajo, llegando casi, bueno, estando casi entre 50 y 45. Y bueno, en el 1 de febrero tenemos que es donde alcanza, bueno, niveles de hasta 90, pero en las últimas tres fechas vuelve a bajar, estando por debajo de los 80, incluso de los 75. En cuanto a la saturación de oxígeno, igual, las dos primeras fechas se encuentran en lo que es de 85 y en 31 no llega ni siquiera a los 90. El 1 de febrero es el único día que, bueno, la saturación llega hasta rebasando los 95 y en las tres últimas fechas del 3, el 8 y el 10, la saturación se mantiene en lo que es 90 y 95. Ahí quiero hacer un comentario en cuanto a lo que es saturación, presión parcial de oxígeno que está en naranja y la saturación que está en gris que estás mencionando, para que ustedes consideren este hecho. Yo creo que ustedes no, acuérdense que no nomás es describir una gráfica, ya me la estás describiendo, qué bueno, la descripción me da una idea de cómo evoluciona el paciente. Entonces, la gráfica se tiene que analizar, ¿no? Sí, el análisis que se tendría que hacer a esta gráfica es que llega con oxígeno bajo, desde luego con saturación baja, porque inicia apenas el padecimiento. Cuando ya mejora, por ahí el día 1 que estás mencionando, en donde mejora oxigenación y mejora saturación, es porque se le dio el oxígeno complementario a la paciente, incluso pudo habérsela hasta intubado, no lo sé, eso no lo han mencionado todavía. Y dices, bueno, puedes decir, bueno, doctor, y si la intubaron y la conectaron a la ventilación dándole oxígeno suplementario, ¿por qué entonces en los días posteriores se disminuyó? Esto puede ser por la evolución natural de la propia enfermedad en cuanto al daño que causa a nivel pulmonar. Eso es muy importante también que se considere, ¿no? Ese es el análisis que yo le hago a esta gráfica, que tendría, les repito, tiene que analizarse en un momento dado la gráfica, ¿no? Síguele, por favor. Ok, en cuanto a lo que sería el bicarbonato, igual en lo que es el 30 y el 31, bueno, encontramos que los valores se encuentran por debajo de lo que es lo normal y bueno, las tres últimas fechas sobrepasan lo que, bueno, los valores normales. Bueno, aquí el pH no se ve, bueno, en la gráfica no se puede apreciar muy bien si está bajo o si está alto. Pues no se va a apreciar. No sé si les comenté a ustedes o al otro grupo que vino, que para fines prácticos en cuanto a presentación de gráficas, no grafiquen datos grandes con datos pequeños. En este caso, pues el pH tiene datos muy pequeños comparados, por ejemplo, con saturación. Entonces, cuando tú graficas esos datos muy pequeños con datos muy grandes, obviamente los datos muy pequeños se van a salir, o en este caso lo hiciste en gráfica de barras, pero cuando son lineales también, pues sale una línea aquí pegada a la basal que no se alcanza a notar nada. Entonces, en este caso, en los sucesivos, se los comento a todos, grafiquen aparte, ¿no? Esos datos para que nos den una idea, pues, de si hubo variaciones o no variaciones en el pH. Aquí no lo alcanzamos a ver, por supuesto, porque son variaciones muy pequeñas, ¿no?
Ok, síguele. Por favor. Ok. Bueno, esa era la radiografía. La que ya habíamos descrito, efectivamente. Aquí ustedes tienen que aprender, muchachos, a describir placas radiográficas. Si no, bueno, tomográficas también sería ideal, ¿no? Ya les dije la clasificación que existe en cuanto a tomografía, pero lo más básico que ustedes van a ver, o lo más frecuente, o lo más barato, o lo más común, si ustedes, como gusten y manden, es la placa de tórax, ¿no? Aquí valdría la pena. Desafortunadamente, pues ya no estamos en clases presenciales. Casi siempre yo les daba con una placa, les daba los pormenores de lo que, cómo se describe una placa. Nos llevará mucho tiempo para describir una placa. Esto es acá, cuando ustedes venían acá a práctica a los servicios, ahí se les podía explicar muy perfectamente cómo se lee una placa radiográfica. Lo que único que quiero que vean es la placa radiográfica de tórax se lee de afuera hacia adentro, es decir, de las partes blandas al parénquima pulmonar, y pues se empieza a visualizar todo lo que hay en cuanto a alteraciones de ese tipo. Y aquí lo que vemos es la alteración, como les digo, en cuanto a la radioopacidad, así se le llama en lo que es placa radiográfica, radioopacidad y radiolucidez. Radioopacidad es todo lo blanco que ustedes ven dentro del parénquima pulmonar, y radiolucidez es todo lo negro que ustedes ven en el parénquima pulmonar. Entonces, la radiolucidez es lo normal, ¿sí? Es normal de una placa. Y la radioopacidad es lo anormal. Entonces, la radioopacidad, estamos hablando que hay ocupación alveolar. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha radioopacidad en esa placa radiográfica, principalmente del lado izquierdo, y bueno, también del lado derecho. Incluso hay una opacidad mayor ahí, que se ve como si estuviera condensado algo, ¿no? Acuérdense que no podemos hablar de condensación desde el punto de vista radiográfico nada más. La condensación es un síndrome, ¿sí? Pero vaya, ya nos orienta un poquito, ¿no? A que algo está allí alterando. Y en la tomografía no se dice radiopacidad ni nada de eso, se dice condensación, ¿no? Está condensado, mayormente condensado. Y ahorita les digo qué otra cosa, ya se me fue. Pero bueno, nada más eso. Entonces, a ver, ¿qué más tienes ahí? Bueno, está la gráfica renal, Bien, síguele. donde está graficado lo que es la creatinina. Y bueno, los valores normales de creatinina es de 0.6 a 1.2. Y bueno, en los primeros días, bueno, está dentro de lo que son los valores normales, pero conforme avanzan los días, va descendiendo. Bueno, En cuanto, el que descienda la creatinina no me causa mucho problema, ¿no? El problema es que aumentara, ¿no? Si aumentara la creatinina, entonces sí me está hablando de que hay una retención de esa parte de los azoados, en donde me está hablando de falla renal, ¿no? Si disminuye, pues la echaco a otras cosas, ¿no? O no le tomo mucha importancia. Síguele. ok, bueno, del lado derecho está la de la urea y de los BU. Y bueno, aquí en cuanto a la urea, se encuentra dentro de los valores normales. Los valores normales es de 10 a 71. Entonces, aunque desciende y vuelve a subir, está dentro de los parámetros. Y de los boom, es de 7 a 25 en, bueno, los valores normales. Igual, en que desciende y vuelve a subir, está dentro de los parámetros normales. Lo que mencionábamos de la creatinina igual, ¿no? En cuanto a la coagulación, igual, bueno, está graficado lo que es el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Igual, aquí igual se encuentra dentro de los valores normales, tanto las dos. Y en cuanto a las plaquetas, también los valores normales se encuentran normales. Entonces aquí tampoco habría ningún problema. En cuanto al hematológico, bueno, pues aquí vemos que, bueno, ya hay un problema. Los leucocitos que están en la barra azul, lo normal es de 4 a 10 y vemos que, bueno, pues rebasa lo que son los 10, ¿no? Y bueno, así continúa y hasta el 0, bueno, el 8 de febrero es cuando ya empieza a descender. Igual los neutrófilos, igual el valor normal es de 37 a 70
En el 31 de enero, pues rebasa los 80. El 3 de febrero igual los rebasa. Y hasta el 8 en donde ya vemos que, bueno, hay un descenso. En cuanto a los linfocitos, el valor normal es de 18 a 42. Entonces, pues también aquí hay un problema. 18 a 42. Entonces también están disminuidos. Y en cuanto a los monocitos, que bueno, el valor normal es de 1 a 6. Entonces, pues también tenemos que aumentan, pero luego vuelven a descender. Bueno, cuando ustedes describan estas descripciones que me estás haciendo, cuando ustedes describan esto, fíjense que para respuesta inflamatoria o proceso infeccioso, lo que más tomamos en cuenta es leucos totales, que lo tienes en azul, neutrófilos, que es su diferencial en cuanto de los leucos totales, neutrófilos y linfos. Son los que tomamos en cuenta, muchachos. Monocitos, eosinófilos y basófilos casi no los tomamos en cuenta para respuesta inflamatoria, ¿no? A veces esos se alteran en algunas otras patologías casi de tipo hematológico, ¿no? O de tipo neoplásico, ese tipo de diferencial en cuanto a monocitos, eosinófilos y basófilos, o bien por parásitos, ¿sale? Entonces, si es así, de alguna manera, proceso infeccioso o lo normal es leucos totales, neutrófilos y linfos, ¿no? Para que no nos desgastemos mucho en eso. Síguele. Ok, del lado derecho tenemos lo que es la serie roja, donde encontramos a los que son los eritrocitos. Lo normal es de 4.1 a 5.9. La hemoglobina, que lo normal es de 13 a 18, donde, bueno, vemos que desciende. Y en el hematocrito, que igualmente aumenta, pero vuelve a descender. Ok, hemoglobina, consideren ustedes, muchachos, la altitud incluso sobre el nivel del mar, ¿no? Varía la hemoglobina al nivel del mar y varía en la montaña, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por las presiones parciales de oxígeno que son diferentes a diferentes altitudes. Sí, eso también considérenlo, por favor. Y bueno, pues ya los demás valores ya están ahí descritos, ¿no? Ok, síguele. Bueno, entonces, como en la siguiente gráfica, vamos a ver graficado precisamente los electrolitos. Vemos que en el caso de la primera gráfica que está del lado izquierdo, tenemos graficado el sodio y el cloro. Pues ahí los juntamos precisamente por lo mismo que tienen valores que pues más o menos Los están dentro. grandes. Exactamente. Diferente, por ejemplo, a la izquierda, que es la de potasio, que ya son valores más pequeños. Pero bueno, en el caso, la primera gráfica tenemos el sodio, el día 30. Tenemos solamente estas muestras de estos datos, porque el expediente de la paciente pues estaba bastante grande. Entonces, exactamente, más de 40 días de estancia, ¿no? sí, exactamente. Entonces, pues solamente fueron ciertas muestras que tomamos. Si quieres, no nos describas día por día, nada más descríbenos en general el comportamiento del sodio, ¿no? ¿Cómo fue el comportamiento del sodio? Ahí lo estamos viendo, bien Sí, fácil, ¿no? pues sí, pues que realmente fue a lo largo del tiempo, pues empezó a ascender un poco, pero creo que no fue lejos de los valores normales, o sea, estuvo siempre dentro de lo normal, en el caso, por ejemplo, del sodio, que Exacto. recordemos que es de 135, 140, 45, me 135 parece. a 145, ya, Ándele. Entonces, sin pues, problema. realmente está dentro. Dentro de lo normal. En el caso del cloro, lo mismo, comenzó a ascender un poco, pero realmente también se mantuvo dentro de los valores normales, 190, 110 más o menos, creo. Entonces, Exactamente. y no hay mayor problema ahí. En el potasio, pues ocurrió lo mismo, hubo un pequeño descenso, pero después volvió a ascender, pero dentro de los parámetros de todas maneras, no hubo mayor problema ahí. Los Como que dice, esta electrolitos, gráfica no nos ayuda mucho, ¿no? sí, pero realmente algún dato que nos Ajá. dé de relevancia, pues no. Ninguno. Vale, síguele. La siguiente, por favor. Así describe los para irnos más rápido, ¿no? Sí.
Sí, pues ya ahorita realmente ya lo que viene es la siguiente previsión. No, lo de atrás, No, no, pues ya, bueno. ya les diste. Sí, pues es que a mí no me aparece, no, para atrás. Eh, Bueno, ya bailo, pero bueno, la cosa es que, como vimos dentro del seguimiento ¿cómo se llama? De la paciente, se le envió también un hemocultivo. No, perdón, este es el punto anterior, el balance de líquidos. Bueno, como sabemos, obviamente también se le da un seguimiento a todos los líquidos que ingresan al paciente, sea cualquier solución, ¿no? O cualquier tipo de líquido. Se hace un registro. Una vez que tenemos la sumatoria de todos estos líquidos que se ingresan al paciente, también tenemos que tener un control de líquidos de salida. Es cuando ya sacamos el balance de líquidos. En este caso tuvimos un dato ahí, porque en el expediente o en las fotos que tomé, pues realmente no tenía un registro de cuántos líquidos metían, cuántos líquidos salían, pero había un dato que nos daba ya directamente el balance de líquidos. Tenemos que en alguna ocasión a la paciente se le ingresaron 914, supongo, mililitros de solución o de líquido, mejor dicho, y tuvo un egreso de 1948. Entonces ahí lo que se reporta es precisamente ese diferencial que hay entre uno y otro, entre el ingreso y el egreso. En este caso hubo un balance negativo de negativo. 1034 mililitros. Que Entonces quiere decir que sale más de lo que entró, ¿no? exactamente. Entonces recordemos que lo normal es que lo que ingresa es similar a lo que sale. Entonces, o lo que sale es similar a lo que ingresa. Entonces aquí ya... Balance neutro. Exactamente. Entonces aquí ya nos está hablando de un desbalance. Supongo que pues es obviamente por lo de su cuadro, algún tipo de situación pues renal, pero no sabría bien. Casi siempre utilizamos diurético en esos pacientes, ¿no? Precisamente para evitar el daño renal que es muy frecuente en ellos, Claro, ¿no? sí, Entonces cierto. utilizamos diurético, el diurético te hace que elimines bastante agua por la orina, ¿no? Sí, y bueno, a esto también después se le sumó durante el seguimiento un hemocultivo. Dentro de el resultado que se obtuvo del hemocultivo fue que la paciente presentaba este microorganismo, que es el Acinetobacter baumannii complex. Como vemos y como hablamos hace rato, pues ahí actualmente también las bacterias tienen sus mecanismos de defensa, son más resistentes a los antibióticos y pues precisamente se le envió un antibiograma y pues básicamente es resistente a todo. Exacto. ¿Era sensible a qué? A la ¿Colistina? Sí, ¿no? Sí, creo que sí, es que como De está. hecho, y qué bueno que era sensible a la colistina porque es el medicamento de elección para esos pacientes, ¿no? Sí, Para los exactamente. que tienen Acinetobacter. Sí, y pues es la única opción que tiene, al menos en ese momento, para tratamiento. Si hubiera sido resistente, no sé qué hubiera sucedido. Creo que, por lo que vi, creo que hacen uso de los numeritos de la izquierda para dar tratamiento, ¿no? Para dar tratamiento, de acuerdo a estos números en cuanto a grados de resistencia, pues. Sí, porque hacen combinaciones a partir de eso, ¿no? Para ver si le da. Exactamente. Pues sí, estos tratos empíricos, ¿no? De alguna manera. Es decir, no empírico, porque ya te salió el resultado, pero ya sabes que es resistente, entonces pues le das lo que hay, ¿no? La manera de cómo ayudarle. Ok. Y bueno, pero técnicamente la evolución del paciente ya es hasta este punto. Dentro del ejercicio creo que se tenía que dar, obviamente, lo que comentó el doctor, ¿no? Los diagnósticos que pudieran tener ustedes. Ajá. Ok, ya nos seguimos con los diagnósticos de una vez, ya dáselos, alguien ya habló más o menos algo de eso, como que ya tenían más o menos una idea casi todos, ¿no? Sí. Entonces, digo, no andábamos tan desfasados en cuanto al diagnóstico, pero entonces, a ver, síguele. Bueno, la siguiente. Y bueno, como comentaron, pues la paciente tenía un diagnóstico de COVID-19, precisamente infección por SARS-CoV-2. Como vimos ahorita al final, el hemocultivo arrojó que se le había agregado a esta infección también una infección bacteriana por Acinetobacter baumannii. Más adelante vamos a ver que existen ciertas condiciones de COVID-19 que obviamente dan
pie a que la mortalidad del individuo puede elevarse. Dentro de esos elementos, pues está esta infección también, ¿no? Agua bacteriana que se le agrega. Y bueno, vamos a hablar específicamente ahorita de SARS-CoV-2. Bueno, como Bueno, yo sabemos... no sé si nos dé tiempo. ¿Cómo ves? Ah, ok. O cómo ven Pues, los demás. Ya pasa de la 1 de la tarde. No sé si quieran o lo dejamos para pendiente. Fíjate, como estamos dando, de alguna manera nos está dando tiempo de ver este tema y más alguna otra cosa. En este caso podemos ver el tema que sigue en la siguiente semana y das este tema. sí, Doc, como gusten. Das este Sí, tema para ya no colgarnos. Acuérdate que a veces es por el tiempo, a veces es por de ya mucho tiempo estar aquí en la pantalla, ya no captamos. Pero la cosa sí, es Doc. captar bien la información, ¿no? Me gustaría que ya lo dieras en la siguiente semana, junto con los otros temas que vienen de la siguiente semana, y para no fatigar la neurona y poder captar un poco mejor. No sé si estén de acuerdo todos los demás. Sin problema. Sí, doctor. Sí, doctor, de acuerdo. Bueno, entonces, por ahorita damos por terminada la sesión y la siguiente semana nos vemos, ¿vale? Sí, Doc, gracias, sí. Y sigo doctor. sigo en contacto con la jefa de grupo para cualquier cosa. Sí, doctor. Bueno, conste. Bueno, entonces pórtense bien en esta semanita y nos vemos en la